Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Hoy vamos a hablar del trigo transgénico HB4, aprobado por el gobierno argentino bajo la condición de que el gobierno de Brasil lo acepte. Vamos a hablar con interlocutores que cuestionan la decisión y la forma en que fue tomada. Todos valoran y celebran el acontecimiento científico, pero también todos cuestionan la oportunidad y el gran riesgo comercial. Uno de los interlocutores fue Argentrigo, compuesta por la integralidad de la cadena de trigo. Hay cuestiones comerciales también en esto que nosotros por ahí las desconocemos y que no sabemos hasta qué punto se pueden socializar, digamos, pero de cualquier manera la inquietud tuya de que un proceso así tan disruptivo sea de alguna manera acordado o consensuado, es válido, ¿no es cierto? Porque lo estamos viendo lo que está pasando, ¿no es cierto? Estamos viendo la controversia que esto generó adentro de la cadena, que es muy importante, y además, sin ir más lejos, en nuestros principales compradores, ¿no? Ya sea del mercado interno, que hoy nuestro mercado interno es el principal comprador de nuestra producción de trigo, como de los brasileros, ¿no? Y la reacción que se produjo allá entre los consumidores o los industrializadores. Yo creo que Argentina tiene un buen sistema de autorizaciones, ¿no? Son 3 autorizaciones distintas, ¿no? Donde intervienen 3 organismos distintos. Uno falla acerca de qué pasa con la inocuidad del producto, otro falla acerca de qué pasa con cómo se comporta ese producto en el ecosistema, si altera el ecosistema o ese tipo de cosas. Y la otra es la que falla en cuanto a si nuestros mercados compradores van a tener aceptación o no van a tener aceptación del desarrollo, ¿no? Y bueno, y justamente esa pata, ese eslabón, es la que había quedado pendiente de dirimir esta aprobación, y me parece que bueno, que no hubo una ponderación exhaustiva en cuanto a mercados. Los productores se han alineado del lado de la tecnología incorporándola en forma masiva, pero no son indiferentes a los aspectos comerciales que repercutirán definitivamente en el valor de la producción. Hablando desde el lado de la ciencia, es un gran avance porque, bueno, es un trigo que tiene, a través del mejoramiento genético, se le hicieron mejoras que va a permitir que los productores, sobre todo en zonas que son más marginales, puedan tener rendimientos superiores a los que vienen teniendo normalmente. Y recordemos que este trigo mejora mucho el rendimiento en condiciones de sequía, ¿no? Hay lugares del sur de la provincia de Buenos Aires, que por ahí que generalmente tienen muchos eventos, el sur o el suroeste, que tienen muchos eventos de sequía reiterados en los años, digamos, que probablemente estos trigos ayuden a mejorar su ecuación productiva. También tiene alguna cuestión que es un poco mejor, resiste algunas cualidades en los suelos, sobre todo en los suelos un poco más salinos, que se desempeña un poco mejor cultivar. Y bueno, y por ese lado, la verdad es un avance importante. El tema es que por el lado de cuando uno
Esto lo tenemos que mirar en el conjunto de la cadena productiva, y hoy lamentablemente los compradores de trigo no quieren saber nada con comprar trigo transgénico, ¿no? Que vendría a ser el caso del HB4. Entonces hoy el problema está en cómo garantizar que este trigo no se mezcle con el 99% del trigo común que se viene produciendo en Argentina, ¿no? Que entonces el riesgo comercial de afectar a toda la cadena es muy grande, ¿no? Desde otro eslabón de la cadena, los acopiadores de grano aportan su mirada con una dura crítica. Básicamente, como acopios, somos los que recibimos la mercadería de los productores, en donde lo vamos a mezclar. Obviamente, todo el trigo que nosotros recibimos entra a los hilos. Un productor que tenga un trigo contaminado nos contamina toda la mercadería. Y quienes nos rechazan después es a nosotros en los puertos o en los molinos. Nunca se autorizó una siembra de una semilla en periodo de testeo de este volumen exorbitante de 6.200 hectáreas, sabiendo desde el principio que era imposible el control de ese volumen. El INASE no tiene capacidad ni humana, ni de movilidad, ni de partidas para controlar tamaña cantidad de hectáreas absolutamente desproporcionadas. El énfasis es comprensible. Alrededor de 6.300 hectáreas sembradas por Bioceres de trigo transgénico podrían sembrar más de 300.000 hectáreas. Insólitamente, el Ministerio de Agricultura, en un grado de irresponsabilidad absoluta, todavía no ha tomado ninguna decisión con las 6.200 hectáreas que están sembradas, dejando en manos de una empresa privada, Bioceres, la segregación y el cuidado de no contaminar al resto del trigo argentino. Están poniendo en riesgo a 170.000 productores argentinos para satisfacer las necesidades comerciales de una empresa. Bioceres no quiso comentar nada para este programa. Así como Bioceres no quiso comentar nada, tampoco logramos tener un testimonio del Ministerio de Agricultura. Hay un hecho consumado y el sistema, la cadena entera, deberá abocarse a la contención del daño. El trigo OGM se viene, evidentemente es algo que a nivel mundial de a poco va a ir introduciéndose, porque, bueno, evidentemente no hay ningún análisis científico que invoque que es perjudicial para el consumo humano, ni nada por el estilo, pero lo que nosotros decimos es, no hay ningún problema, tenemos que ir convenciendo a los países que son clientes nuestros que ahora vamos a hacer esto de esta manera y que nos den el ok, o sea, no podemos fabricar lo que nosotros queremos, tenemos que fabricar lo que los clientes quieren, y en función de eso, ir convenciéndolos de a poco que hay una nueva realidad, que hay un nuevo mundo, que el OGM llegó para quedarse, que esto amplía la barrera, la frontera agrícola, así que es beneficioso para todos. Ahora, cuando el otro día un funcionario me decía, pero Diego, ¿dónde la ves la complicación? Mirá, la verdad es que si yo me meto de afuera sin conocer nada,
y analizo quiénes son los integrantes de la cadena de trigo. Y digo, bueno, productores, acopiadores, molineros, exportadores. Y vos ves que todos los eslabones están, no digo en contra, la palabra no es en contra, pero están disgustados por las formas. Digo, todos que serían beneficiados, porque si hay más trigo, el productor se beneficia. Si hay más trigo, el acopiador se beneficia. Si hay más trigo, la molinería se beneficia. Si hay más trigo, los exportadores, más que nadie, se benefician. ¿Cómo todos ellos, teniendo un beneficio tan tangible, se oponen? Evidentemente hay algo que no está siendo congruente con la decisión del Estado Nacional de supeditar. Entonces, bueno, creo que ahí hay que trabajarlo, ¿no? No escapa a la molinería el riesgo de dispersión de la semilla y se plantea esa gran incertidumbre que es irreversible en sus consecuencias. Creo que el Estado tiene todos los resortes bien afinados como para que no haya contaminación. La empresa debe haber hecho protocolos a la perfección para que no haya contaminación. No obstante eso, sabemos que no es un país archirrecontra prolijo, que hoy, digamos, la segregación es el punto fuerte nuestro, nada de eso, digamos. Más bien tenemos una gran preocupación y sería muy malo, digamos, ¿no? que pudiera haber algún mínimo contagio de trigo OGM con un trigo no modificado. Esperemos que no suceda porque en los mercados de destino no hay vuelta atrás. Y yo lo que digo es que es un poco inoportuno, porque en el momento que esta cadena estaba alcanzando su máximo desarrollo, sin ir más lejos, esta campaña que estamos empezando a cosechar estaba llamada a ser la más importante de la historia en cuanto a volumen. En cuanto a volumen, esta campaña iba a ser de casi 22 millones de toneladas. Lamentablemente el clima nos jugó en contra y vamos a tener un poco menos de 17. Pero bueno, es una campaña, es una cadena que se puso de pie después de muchos maltratos recibidos, donde el productor volvió a creer en el cultivo, donde ha tenido un muy buen precio el cultivo en los últimos años. Hoy vemos la molinería comprando trigo a 240, $245, que es un precio extraordinario, muy superior al promedio mundial. Pero estábamos, y bueno, y esto que es tan disruptivo el evento como la disrupción en sí en la cadena, nos llena de preocupación, y esperemos que, bueno, que el cliente del exterior visualice que somos un país muy serio en cuanto al tratamiento que le damos a estas cosas, y que no piense que porque se sembraron y se van a cosechar, eso sea efecto contaminante para el otro trigo. Lo de Diego Cifarelli frente a los hechos es como una oración a la difunta Correa, salvo que el Estado se calce los pantalones si tiene, como dice, la vocación de crecer de manera armónica. Porque la cadena de trigo involucra también a muchas pymes molineras que son parte del paisaje del interior, vasos capilares de la vida de decenas de pueblos arraigados en Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, San Luis y Santa Fe. Y miran esto con profunda preocupación. Primero quiero hacer la salvedad que todo el tema de lo que sea innovación en cuanto a tecnología y demás, estamos totalmente de acuerdo y no tenemos ningún tipo de objeción. Pero comercialmente sí, nos genera mucha intranquilidad porque más allá de que esta aprobación comercial en Argentina se ha salido a referéndum del gobierno de Brasil, ya los consumidores brasileros se han manifestado en contra de la utilización de lo que sería trigo o harina hecha con trigo transgénico. Entonces, como le decía al principio, si nosotros, considerando que tenemos empresas que son pequeñas pero que están, o medianas, y que están basadas su estrategia comercial en un 40, un 50% en muchos casos en lo que es la exportación, esto sería un impacto muy fuerte porque el mercado interno está sobreofrecido, la capacidad instalada en la molinería
supera ampliamente el consumo interno. ¿Ustedes fueron consultados para el resultado de este proceso que ha habido de consultas? No, nosotros no hemos sido consultados concretamente. Mm. Yo creo que es un tema donde nosotros hemos dirigido notas al ministro, al secretario de Agricultura, al subsecretario de Mercados Agropecuarios, al de Bioeconomía, al de Ciencia y Técnica, poniéndonos a disposición para trabajar, resaltando las virtudes que pueda tener el evento como tal, como dijimos al principio científicamente, pero ponernos a trabajar en conjunto para que esa aprobación comercial entendemos que tiene que ser de todos los mercados hacia donde va dirigido, y no es solamente, cuando hablamos trigo tenemos que hablar de toda la cadena, porque obviamente que no es solamente el trigo, tampoco es solamente la harina, nosotros necesitamos, y esto está puesto en todas las mesas, exportar con valor agregado. Entonces, lo mismo pasa con los productos de segunda transformación o de tercera transformación a partir de la harina. Es sabido que en el mundo es rechazado todos los alimentos que estén hechos con materias primas transgénicas. Entonces me parece que primero tenemos que demostrar que esto es inocuo, que es beneficioso, y luego lograr que el mercado lo acepte para después aprobarlo comercialmente. De acuerdo. Y Oscar, ¿esto es una sorpresa o ya venían con la administración anterior trabajando el tema? No, el tema se viene trabajando, nosotros como Cámara participamos en lo que es la cadena, participamos en Argentrigo, se viene trabajando hace mucho tiempo, pero ya el año pasado, si bien tenía la aprobación de Conavia y de Senasa, en el gobierno anterior el Ministerio de Agricultura no había aprobado la comercialización hasta tanto los mercados no lo aceptaran, o no se hiciera ese trabajo. Inclusive se había hecho una especie de hoja de ruta para lograr esta aprobación, pero después no sé exactamente cómo quedó, ¿no? El trigo HB4 fue desarrollada por la científica del CONICET Raquel Chan y un equipo en alianza con Bioceres, y obtuvo la aprobación del evento de los organismos pertinentes, la Conavia, que certifica la equivalencia del riesgo a un cultivo tradicional, el Senasa, que certifica la inocuidad para el consumo humano, y por último la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, que en el gobierno anterior se había opuesto a la aprobación con firmeza. La oposición no es antojadiza, sino que es una prevención sobre la negativa de los mercados de aceptar a los transgénicos. Desde Brasil, Rubens Barbosa, presidente de Avitrigo, nos expone su punto de vista y la mirada estratégica sobre la cual Brasil encamina sus pasos. No puede seguir vulnerable, ¿no? Claro. Porque si el trigo es el principal producto de alimentación acá, por la farina, masas, bizcochos, pan, todo esto, ¿no? ¿Cómo vamos a depender 60% de nuestro consumo de un país, aún sea Argentina, un país amigo, un país cercano? ¿Cómo puede ser esto? Entonces ahí hicimos un año de trabajo. Hicimos una propuesta completa para el gobierno de política nacional de trigo, que visaba a mediano plazo, ¿no? 5 o 10 años, autosuficiencia de trigo acá en Brasil. Ahí, porque Embrapa contribuyó también para este papel, ¿no? este documento. Y ahora Embrapa está
con el liderazgo en esto dentro del Ministerio de Agricultura, sobre todo en el Cerrado, norte del Cerrado, ¿no? Porque ahí el clima es seco, la tierra es buena, altitud, todo esto es muy bueno. Entonces ya hay 300.000 toneladas. Ayer tuvimos una reunión con un grupo ahí para analizar la producción nacional. El Cerrado produce 300.000 toneladas sin nada. Con un transgénico puede producir 3 millones. Si nosotros tenemos autosuficiencia en 5 o 10 años, Brasil puede exportar trigo también, ¿no? Porque nosotros, el trigo es el único grano que Brasil importa. Claro. Brasil exporta todo, es un gran productor de todos los otros, solamente trigo. Entonces, la tendencia a mediano plazo, yo no sé, yo no seré presidente de la Vitrigo en 10 años, ¿no? Pero va a pasar esto, va a pasar. Embrapa de Brasil está trabajando fuertemente en trigo transgénico que resista las temperaturas, también sobre heladas y hongos. Tiene también líneas de trabajo o la forma de edición genética. Hay que consultar, como dije, los consumidores, depende de los consumidores. Pero claro, como pasó con la soja, con el maíz, llevó 10 años, ¿no? Para reconocer la soja transgénica, el maíz transgénico, llevó mucho tiempo. Entonces, ahora empieza, por lo que yo estoy al tanto, Argentina también está haciendo consultas en otros países, claro, no es solamente Brasil. Entonces, esto puede ser muy bueno, ¿no? Y si Brasil acepta esto, Brasil va a ganar también, ¿no? Los productores, ¿no? Pero este movimiento, como yo hablé públicamente, hay una nota nuestra, esto tiene que pasar por la voluntad de los consumidores. El embajador Barbosa no deja de observar con humor la decisión del gobierno argentino. Ahora, me extrañó mucho el decreto de ustedes que decía que el gobierno acepta la producción, la comercialización del trigo transgénico desde que Brasil acepta. yo dije, pero ¿cómo puede ser? Eso es un documento del gobierno. Si fuera un documento de los acopiadores, está todo bien, pero un documento de gobierno que dice, mire, yo voy a tomar una decisión desde que un otro país acepte. No. Me llamó mucho la atención esto. Hoy Brasil representa alrededor del 45% de nuestras exportaciones y tenemos abierto más de 30 mercados en el mundo. Esa condición impuesta para la aprobación testimonia nuestra debilidad. La impresión que evidencia este camino recorrido es que hay una carencia de políticas de Estado abrumadora y que vamos caminando al ritmo de intereses privados que responden a una lógica particular que es transmitida bajo paradigmas que invocan la modernidad, la globalización, la seguridad alimentaria, el diálogo y el esfuerzo conjunto. Pero al momento de sacar las cuentas, lo que define es el resultado del balance económico. A mí me hubiese gustado que hubiese un acuerdo, digamos. Esto, el día después al día de, fue un desastre, ¿no es cierto? Porque todo el mundo estaba súper alterado y súper pesimista por lo que había pasado de la aprobación. Y la realidad es que no está bueno, digamos, que esas cosas ocurran en una cadena, ¿no? Estaría muy bueno que todos, y esto es un poco idílico, pero que todos hubiésemos participado para que esto saliera adelante y lo estuviésemos fomentando, digamos, seguros de que esto iba a ser un golazo para la Argentina y para la cadena. Pero la realidad es que no podemos asegurarlo eso. Y hoy estamos en un camino que es
¿cierto? Que nos genera bastante angustia sobre el futuro, y que bueno, y estamos a las manos, en manos, digamos, podemos hacer cosas, hoy podemos intentar de que la trazabilidad del trigo HB4 se haga lo mejor posible, trabajar en conjunto, estar encima. Podemos hacer un montón de cosas ahora desde la cadena. Sí, sobre un hecho consumado. Sobre un hecho consumado que fue de alguna manera impuesto, ¿no?